Karen Calvo les saluda. Bienvenidos nuevamente a su programa Rostros de la Prueba. Es un placer para nosotros tenerlos siguiendo este espacio y siempre les invitamos a que nos dejen sus comentarios y sugerencias sobre el mismo. Hoy me acompaña Wanner Rojas en la conducción y Laura Solano en la interpretación con una invitada nuevamente. Hola Wanner, ¿cómo está? Hola Karen, hola Laura, muchas gracias por hacer posible este espacio. Y Karen, para hoy tenemos una sesión muy especial, pues contamos con la visita virtual nuevamente de Giselle Ugalde, quien nos va a contar sobre su trayectoria académica, tanto en el programa como fuera de él. Bienvenida Giselle, ¿cómo está? Hola, Warner. Muy bien, gracias y pues muy contenta de estar con ustedes. Hola, Karen y Laura también. Gracias por interpretar. Feliz de colaborar una vez más con este programa tan hermoso. Sí, para nosotros es un gusto contar con su presencia y queremos hacerle algunas preguntas con respecto a su trayectoria. ¿Puede contarnos de primer momento cómo conoce la prueba y en qué año se incorpora al programa de la prueba de aptitud académica? Bueno, vamos a hablar de algunos años. La conozco como casi todo mundo que entró a la Universidad de Costa Rica en 1978 cuando la hice, cuando hice el examen de admisión, que en ese momento se llamaba examen de admisión. Fue en 1978, ahí la conocí, saqué muy buena nota. Por cierto. Y bueno, ahí fue mi primer contacto con la prueba. Después de mucho tiempo, para el 2001, fue que ya me incorporé como colaboradora en el programa de la prueba de admisión o de aptitud académica, como llamamos ahora, ¿verdad? Este, y esto fue muy interesante porque fue precisamente por iniciativa del instituto, que se acercaron a Progreso, que es el Programa Regional de Recursos para la Sordera. En ese momento la directora era doña Soledad Chavarría y interesados en cómo hacer para que la población sorda pudiera realizar el examen y entrar a la universidad, porque hacían las pruebas y no lograban pasar. Entonces, doña Soledad, que estaba a punto de pensionarse, ya había pensado que yo iba a ser su sustituta en Progreso como directora y me pidió que empezara a colaborar con la prueba. Entonces, llegué al edificio que está por allá por la línea del tren, la casita, como le decía yo, y estaba recordando que tuve contacto con las dos personas, eran dos áreas, matemática y verbal, ¿verdad? Como es ahora. Y estaba Janet y Olga, que fueron las dos personas que me recibieron. Había un estricto control de seguridad. Yo sentía que estaba entrando como en un banco o como en las oficinas de la CIA, muy interesante. Decomisado, bueno, teléfono, creo, sí, sí, ya tenía teléfono. Decomisado teléfono, decomisado bolso, decomisado todo. Yo entraba limpia, sin nada. Y fue muy, muy bonito empezar a contactar con ellas. Y digamos que el primer trabajo que hice o la primera función fue informar, porque lo que las compañeras querían era información. Entonces me correspondió pues compartir un poco de mi experiencia y el poco conocimiento con respecto a la comunidad sorda, sus características y los retos que pueden enfrentar al hacer una prueba de este tipo. Y por ahí empezamos, pero sí estamos hablando de 20 años. Muy interesante, hace bastante tiempo. Y en todo este tiempo, Giselle, ¿cuáles han sido sus principales funciones dentro de la prueba y dentro del programa, verdad? Que sabemos que ha sido mucho tiempo y me imagino que la experiencia evidentemente ha sido mucha también. Sí, sí, ha sido una experiencia muy rica en doble sentido, ¿verdad? Digamos que yo pude aportar algo, pero más he aprendido, más me ha permitido los retos que me han planteado de pensar, de analizar, me han enriquecido muchísimo. Em, Vamos a ver, empecé, digamos que como consultora, es una palabra un poco pesada, pero digamos que como conversadora sobre las personas sordas. Así fue como empecé y así sigo porque seguimos conversando en pasillos, ahí en la prueba, ahí en las oficinas, cuando estamos grabando, qué sé yo, cuando encontramos algo, alguna duda, siempre estamos pues compartiendo información. Eh, También he tenido que revisar, o sigo revisando ítems. Inicialmente voy a devolverme un poquito a esos inicios. Vieran qué interesante porque bueno, seguro ustedes lo conocen ya, los ítems estaban escritos en fichas y era muy, muy vacilón porque yo tenía nada más que coger y hacer una lectura rápida. Digamos, el primer permiso de que una persona que no trabaja con la prueba de admisión pudiera tener acceso a los ítems,
Y entonces nada más tenía que hacer una lectura casi que escaneada de este sí, este no, este sí, este no. Fue el primer contacto con los ítems, así como una lectura por encimita. Y empezamos con unos poquitos ítems. Ya después, eso fue un trabajo pues, voluntario, digamos. O sea, tenía que firmar un compromiso de confidencialidad tal como ahora, ¿verdad? Y, y entonces esa revisión se hacía así, lo sigo haciendo, pero ya ahora es más formal, ¿verdad? Ya ahora es diferente, estructurado, tenemos una estructura para chequear qué está presente, qué no está presente en el ítem, para saber si este ítem se recomienda o no para utilizarlo con la población sorda. Eso lo sigo haciendo. Apliqué, hace mucho tiempo apliqué pruebas para personas sordas, luego interpreté las pruebas cuando no teníamos el examen o la prueba en LESCO. También, bueno, ya después fui aplicadora directamente con personas sordas, porque aplicaba solamente con personas sordas, luego ya apliqué con personas sordas, pero sin intérprete, ¿verdad? Ya yo directamente comunicándome con los estudiantes o los aspirantes, y luego también apliqué con población regular, que fue una gran experiencia también, porque si uno se centra solamente en un tipo de población, pierde la perspectiva, ¿verdad? Como que, ¿qué pasa con las otras personas, ¿verdad? Entonces, he aplicado con población regular y población que presenta alguna condición de discapacidad cognitiva, por ejemplo. Y últimamente, en realidad estoy más enfocada en lo que es la grabación de la prueba en LESCO, que tenemos ya varios años de estar haciendo la prueba en LESCO. Entonces, estoy dentro de la prueba, bueno, manejo el equipo, soy como todos los demás, un trabajo en equipo, no soy una persona, somos 4 personas que hacemos un trabajo en conjunto, discutimos el ítem para ver cuál es la mejor forma de presentarlo en la lengua de señas, que no sea, que no sugiera la respuesta, ¿verdad? Que porque la lengua de señas es muy diferente. Muchas veces encontramos que el ítem, a pesar de haber pasado la revisión, pues no podemos interpretarlo. Entonces, en este momento estoy básicamente en 2 funciones, que es la revisión de ítems y la grabación de la prueba en lengua de señas. Y cuando me necesitan como aplicadora también. Claro. Muchísimas gracias, Giselle, por contarnos y por repasar toda esta evolución desde el año 1978, que dice que ingresó, y luego con toda esta evolución de las múltiples funciones que realiza. Ahora, ¿cuáles han sido sus aportes en las adecuaciones para la población sorda que realiza la prueba de aptitud académica? Voy a devolverme un poquito al cassette, porque ahí fue donde yo empecé en el tema de adecuaciones. El Centro de Atención y Servicio al Estudiante con Discapacidad, estas mujeres entusiastas, porque en ese momento eran solo mujeres las que estaban ahí, me solicitaron que colaborara también en la entrevista a los aspirantes a hacer la prueba. Eran muchísimos. Trabajábamos fin de semana. Bueno, como yo trabajo en el Ministerio de Educación tiempo completo, entonces el tiempo que me queda para hacer un trabajo adicional es poco, entonces a veces había entrevistas los sábados. Y ahí tuve contacto con una variedad, por eso les digo, es que he aprendido más, una variedad impresionante de personas sordas o personas con algún reto auditivo, alguna condición auditiva. Entonces, ya las adecuaciones estaban dadas, ¿verdad? Ya las adecuaciones estaban dadas. Sin embargo, al poder uno interactuar con los muchachos en una entrevista un poco más relajada, conocerlos mejor, ahí es donde uno puede sugerir, ¿verdad? Sugerir algunas cosas. No sé si todavía, porque ya no trabajo con el cassette, pero en ese tiempo la población estaba formada por personas sordas de que nacieron, ¿verdad? Usuarias de lengua de señas o personas sordas oralizadas que no conocían la lengua de señas. Ya con el tiempo ingresaron personas con implante coclear y posteriormente personas que nada más tenían pérdida en un solo oído, ¿verdad? Que realmente no son personas que deberían pensarse como personas sordas o catalogarse como personas sordas. Son personas con una deficiencia auditiva, pero la lengua materna se desarrolla normalmente. Entonces, ya al conocer esta variedad, que ya uno sabe que existe, pero no necesariamente está en contacto con ella. Entonces ahí es donde se pueden hacer sugerencias, ¿verdad? Por ejemplo, yo insistía mucho en que si bien se podía utilizar un intérprete de lengua de señas, también debía haber un facilitador de la comunicación oral, porque muchos sordos no eran usuarios de lengua de señas
eran oralizados o usaban el español. Oralizado es un término muy raro, pero bueno, usaban el español oral como su primera lengua, pero eso no significaba que le entendían todo a todas las personas. La lectura labiofacial es una habilidad que se tiene que desarrollar. A veces las personas no tienen esa habilidad y muchas veces depende, o en gran medida depende del interlocutor. Si la persona tiene bigotes, si se mueve mucho, si tiene algún problema, usa frenillos o qué sé yo, ya la lectura labiofacial no se puede realizar. Entonces, insistía mucho en esta adecuación también de que hubiese un facilitador de la comunicación que pudiera hacer esa comunicación oral más clara para la persona que era usuaria de la lengua oral. Yo creo que como aportes, que yo diga que este es mi aporte, no puedo decir que uno, porque ha sido un trabajo en equipo, ¿verdad? Siempre las cosas que han surgido no ha sido porque una persona lo decide, es porque una persona tal vez da la idea o porque una persona sugiere y ahí se va, por dicha. Se va, es como una bolita de nieve hasta que se soluciona. Entonces, por eso les digo que el trabajo mío más de consultora ha sido conversadora, de estar soltando esa semillita a ver en cuál terreno pega. Y entonces, con la prueba de admisión, bueno, empezamos ahí en cassette. Y ya luego con la prueba en sí, yo creo que el aporte más importante que yo podría analizar ahora es precisamente ese compartir con las personas que diseñan los ítems, con las personas, ustedes, que son los que diseñan la prueba, los que dicen cómo se hace, cómo se va a realizar, y poder entonces compartir esa visión que tengo yo como persona oyente, porque la persona sorda tiene un aporte muchísimo mejor, ¿verdad? De lo que es pasar por una prueba y enfrentar todas las dificultades. Pero han sido más en temas de accesibilidad, de acceso. Recuerdo que cuando se empezó, creo que fue en el 2008, yo creo que me voy a meter en la otra pregunta o en alguna otra pregunta, pero voy a adelantarme. En el 2008 se realizó un congreso de educación bilingüe y bicultural para personas sordas en Costa Rica. Y ahí fue donde empezó a verse la posibilidad de tener una prueba en el ESCO, ¿verdad? Que yo creo que sigue siendo única. En ese momento fue única en Latinoamérica, en los países de habla hispana, fue única y creo que nadie tiene una experiencia como esta. Yo tuve la oportunidad de preguntar durante mucho tiempo y no, en ninguna parte he visto esta prueba. Y ahí fue donde empezamos, porque entonces, como conversadora, ¿cómo hacemos esto? Porque vino una gente de Brasil y contó su experiencia de cómo hacen la prueba de admisión en las universidades. Vieran qué interesante. Todas las personas sordas sentadas en un aula, ellos con el folleto, ¿verdad? Donde tenían que marcar un intérprete y la persona leía la pregunta y el intérprete interpretaba esa pregunta para todos igual al mismo tiempo. Esa era la propuesta que ellos tenían. Conversando con la encargada en ese momento, creo que era una muchacha de San Carlos, una asesora regional de San Carlos, y luego posteriormente fue Lucre. Conversábamos de por qué la persona sorda tenía que hacer la prueba en el tiempo que se le decía. Porque una persona regular oyente coge la prueba y camina para adelante y para atrás con el ítem, ¿verdad? Con los ítems. Dice, este está muy difícil, el uno no voy a irme para el 3 que está más fácil y juega con ese tiempo. Entonces, ¿cómo hacer para que la persona sorda tuviera ese derecho igual, ¿verdad? En igualdad de condición, que pudiera caminar en la prueba para adelante y para atrás en su tiempo. Y ahí fue donde, bueno, analizando las situaciones, conversando, fue que se llegó a que fuera una prueba grabada y temporita. En aquel tiempo en CD. Y en materia de discapacidad, Giselle, y bueno, contando con la experiencia que usted tiene, ¿cuáles considera usted que son los principales retos, por ejemplo, que enfrenta el sistema educativo, ¿verdad?, en Costa Rica? ¿Y en qué medida, verdad, esos desafíos han afectado también un poco la prueba y cómo la prueba tal vez ha tratado de resolver esa situación que sabemos que es mayor, ¿verdad? Y que su solución es bastante compleja, ¿verdad? Es muy interesante, Karen, esta pregunta porque se tiende a culpabilizar a la prueba. La prueba es la culpable de que las personas en general no entren a la Universidad de Costa Rica y que las personas sordas no entren a la Universidad de Costa Rica. Pero en realidad yo creo que vamos más atrás, que es lo que desde que empecé a trabajar con el programa, yo tenía la certeza y sigo con la certeza de que las dificultades no son la prueba en sí. La prueba puede mejorar muchísimo. De hecho, se ha hecho muy accesible, ha cambiado bastante, pero la persona no está lista, no viene equipada para realizar la prueba y eso es responsabilidad del sistema educativo. Vamos a ver, la prueba
pretende medir el pensamiento lógico matemático y las habilidades verbales de la población que pretende ingresar a la Universidad de Costa Rica. Pues ahí está la respuesta. Si queremos que las personas que se egresan del sistema educativo puedan entrar a la Universidad de Costa Rica y ser profesionales, tenemos que trabajar en el desarrollo de esas habilidades. Pensamiento lógico y habilidades verbales, pero enfocadas sobremanera en población sorda, oyente o como sea. Lectura. La lectura es vital, importantísima. Entonces, el sistema educativo, lo primero a lo que enfrenta es a un asunto de accesibilidad. Esa es la palabra clara, porque es digamos, el primer peldaño que tenemos que subir. ¿Cómo hacer accesible la educación en entornos diseñados para la población regular? ¿Cómo hacer accesible esos entornos? Primero, la parte física y la parte metodológica para población tan diversa, si están diseñados para población promedio, regular, digamos. Entonces, ese es el primer reto, accesibilidad. Accesibilidad para todas las personas. Ahora estamos hablando de inclusión educativa, los centros de educación especial desapareciendo y todas las personas a las aulas regulares, es su derecho, eso está fantástico, siempre que sean, tengan educación de calidad y educación accesible. Entonces, ¿qué cómo? Bueno, pues podría ser con intérpretes lengua de señas, podría ser utilizando sistemas alternativos de comunicación, porque no todas las personas van a utilizar el español, ¿verdad? Puede ser una persona con dificultades motoras severas o con alguna condición como el Asperger, por ejemplo, que necesita un sistema de apoyo de comunicación. Podría ser, vamos a ver, sistemas alternativos, el intérprete, qué sé yo, bueno, ahorita les voy a decir algunas que se me ocurrieron más, pero hay algo muy importante, que es el docente. Pero son varios aspectos, no podemos decir solo los programas, solo el docente, solo el entorno. El docente debe ser una persona ya no sensibilizada, esa palabra ya eso pasó. Eso fue hace mucho tiempo, que hablábamos de que tienen que sensibilizarse ante las personas con discapacidad o ante las condiciones. No, el docente tiene que ser una persona formada e informada y con recursos para poder enfrentar un grupo diverso. Y entonces, cuando tenemos eso, cuando tenemos un entorno accesible, cuando tenemos unos programas y una batería de guerra dirigida a la lectura, al desarrollo de la lectura nos lleva a niveles de pensamiento diferentes, ¿verdad? Eso es lo que nos hace realmente pensar la lectura. Entonces, con todo esto, ya podemos decir, ahora sí, diseñemos para trabajar en el desarrollo de habilidades de pensamiento lógico y habilidades verbales, ¿verdad? Tenemos que alistar la cancha, ¿verdad? Y después, muy fuertemente, el ministerio no puede desligarse de las universidades en el sentido de formación del docente. No puede. Es un trabajo en equipo. Las instituciones que forman docentes tienen que estar trabajando de la mano con el Ministerio de Educación, porque la educación es un asunto de todos, ¿verdad? No es solamente de que por aquí, yo voy a formar de acuerdo a lo que a las profesoras directoras de esta carrera se les ocurre, porque esto es lo nuevo que está saliendo en Europa, y resulta que el ministerio tiene otras cosas, ¿verdad? Y nada que ver, no empatan. Entonces es muy, muy importante esa coordinación, pero fuertemente el trabajo en lectura, Karen, fuertemente. Giselle, es un gusto para quienes trabajamos en el programa contar con una persona con su experiencia, tanto académica, profesional y de, como usted dice, ¿verdad? Que conjuntamente hemos ido aprendiendo para desarrollar la prueba a tal como está ahora. Ya sé que han mencionado algunos detalles de la pregunta que le voy a hacer ahora, pero obviamente me gustaría que también pueda recapitular su labor en relación con la lengua de señas costarricense e interpretación. Okay. Esta es una historia lindísima, es una historia de amor. Es una historia de amor. Bueno, yo me formé como profesora de educación especial, pero yo desde que recuerdo quería ser maestra de niños sordos. Una experiencia de mi niñez me impactó sobremanera. Tuve la posibilidad de conocer algunos jóvenes cuando yo era joven, algunos jóvenes de colegio, y entonces esa inquietud de por qué yo tengo todo esto y él no lo puede tener, ¿verdad? Porque yo puedo ir al colegio y mi compañero no puede ir al colegio. Mi amigo con el que yo bailo y es un sordo que baila, caramba, y baila y trata de hablar y pucha,
y yo soy la que no la entiendo, ¿verdad? Por ahí empezó la parte, digamos, que despertó, pero em, siempre he sido una persona majadera que me gusta meterme en cosas que no existen. Ay, es lindísimo cuando uno le dicen que no a algo y uno dice, ¿cómo que no? Uno hasta que se intente 10 veces, ¿verdad? Entré a la Universidad de Costa Rica, la carrera de maestro de sordos, de profesora de sordos estaba cerrada, como que no. Entonces, bueno, entré a la carrera de educación especial, eh, no pude ser maestra de sordos porque el énfasis estaba cerrado, pero terminé y abrieron una licenciatura, molestando, ¿dónde podemos ser maestros de sordos? Abrieron una licenciatura, entonces saqué mi licenciatura en educación del sordo. De ahí, cuando yo ya empecé a estudiar y a entender cómo aprenden las personas sordas, cómo tratar de enseñar lo mejor posible, fue cuando ya me metí de cabeza en la comunidad sorda. Yo tengo muchísimos años ya de estar en la comunidad sorda. Tengo 26 años de trabajar en el Ministerio de Educación, en la Escuela de Educación Especial Fernando Centeno Nahuel, en contacto con sordos toda mi vida, todos los días. Ellos son los que más me han enseñado. Entonces, de ser maestra de sordos, doña Soledad Chavarría, seguramente por verme tan activa en la comunidad y por la aceptación que tenía, que las personas sordas tenían hacia mí, me pidió que fuera directora de Progreso cuando ella se pensionó. Por cuestiones de la universidad, solo pude ser directora 6 meses. Eso, Progreso depende de la carrera o de la escuela de orientación y educación especial. Entonces, como que yo no reunía los requisitos para ser directora. En fin, algunos de los requisitos. Trabajé con Progreso, entonces después ya no como directora, sino en el programa de formación de intérpretes durante muchísimos años. Fui profesora de casi todas las chiquillas de Laura, por ejemplo, que son intérpretes graduadas en este país. Trabajé en Progreso también en la formación de instructores del ESCO. Eso fue una experiencia, Warner y Karen, maravillosa, porque darle clases a adultos sobre temas que son de ellos, no, había que tener valor y estudiar, ¿verdad? Y dar las clases en lengua de señas, ¿verdad? Entonces, eso me facilitó. Yo domino, dicen ellos que bastante bien la lengua de señas, entonces me podía pues abrir campo con ellos en la comunicación cotidiana y en la parte académica. Vamos a ver, he trabajado como intérprete. Ahora he trabajado como intérprete, aunque no soy intérprete, ¿verdad? La gente cree que yo soy intérprete y de una vez me sirve para aclararlo. Yo no soy intérprete certificada. Sin embargo, acaba de salir una asociación nueva o un comité relacionado a ANASCOR en donde me facultan como facilitadora de la comunicación. O sea, como que me dan permiso para interpretar. Muy bonito porque lo he hecho durante mucho tiempo sin permiso. Lo he hecho durante mucho tiempo porque las personas sordas quieren que yo lo haga y entonces yo lo hago y si me entienden, pues está bien. Pero ahora es muy bonito porque ya es formal, ¿verdad? Es un reconocimiento al tiempo y a lo que las personas sordas pues quieren que yo haga, que es interpretar. En algún momento me graduaré. Pero bueno, he trabajado con ellos. Vamos a ver, con ustedes en la prueba, ¿verdad? Durante muchísimo tiempo y defensora de la lengua de señas 100%, ¿verdad? Y soy profesora de niños sordos, ¿verdad? En la escuela, 26 años ya. No sé si te contesté o faltará algo más. Esta experiencia que usted nos indica, Giselle, bueno, también más o menos como que contesta un poco la pregunta que le voy a plantear, que tiene que ver justamente con esa formación previa, ¿verdad? Y con esa formación fuera de la universidad, ¿no? Que le ha permitido también, bueno, conocer de cerca, ¿no? La experiencia de los estudiantes, saber su contexto, etcétera. ¿Eso ha de alguna u otra forma beneficiado también todo este trabajo que realiza usted con la prueba o también ha creado, digamos, como ciertas inquietudes nuevas, ¿verdad? Que nos sirven a nosotros en el equipo justamente para valorar mejoras para la prueba, ¿no? Sí, como antes lo mencioné, es una cuestión como en 2 vías. Toda la experiencia que he tenido, que sí son muchos años, pero es que no son solo los años, son las horas de vuelo, como decirlo. Es el tiempo, porque a pesar de que tengo un hogar, estaba estudiando una maestría que ya la terminé, me falta nada más presentar el proyecto. Es, de siempre inquieta, leyendo mucho, asistiendo a congresos y esta cuestión, siempre he sacado el tiempo
es el tiempo que más he disfrutado para estar con las personas sordas y sus familias. Entonces, digamos, yo doy clases en el aula, pero voy más allá siempre. Siempre voy más allá, visito a mis estudiantes en sus casas, tomo café, celebramos cumpleaños. Eso me permite conocer otros, otros ambientes, ¿verdad? Otras perspectivas que hay de la persona sorda, su familia, el entorno lo que enfrenta día a día. Las personas sordas en las madrugadas, cuando salíamos a conversar, porque mira, lo que más hemos hecho es conversar, conversar y conversar y conversar. Y cuando ellos cuentan sus experiencias es cuando uno empieza a armar ese rompecabezas y a poder comprender, ¿verdad? Lo que significa para una persona sorda enfrentar un mundo, enfrentar una sociedad que no es accesible para ellos, teniendo un montón de facultades. Es que es impresionante, no solo con ellos, no solo aprendí la lengua de señas, sino que aprendí cómo es que viven, cómo es que entienden. Tal vez no igual que una persona sorda, no jamás, nunca, porque yo no soy sorda, pero me permitió como asomarme un poquito a la ventana, ¿verdad? De las intimidades de la vida. Asomarme un poquito y decir, esto es más allá de acceso en lengua de señas, que era lo que peleábamos al principio, ¿verdad? Que hayan intérpretes, que los recuadros, que la televisión, esa gran pelea que se ha dado y que se sigue dando y se seguirá dando porque la gente no entiende. Es comprender realmente, tener amigos sordos, cuando uno tiene un amigo sordo, una persona que uno estima y aprecia, y esa persona enfrenta esas dificultades, es como que fueran de uno. Entonces eso ayuda. ¿Para qué? Para que mejorar mi práctica docente y para que lo que yo haga en cualquier parte vaya impregnado de ese conocimiento. Entonces sí, cuando estoy con ustedes, cuando estoy revisando un ítem, yo estoy imaginándome cómo esa persona, cuando les doy sugerencias, que se me olvidó decirles también que me atrevo a hacer sugerencias, ¿verdad? Toda ventaja. Me atrevo a hacer sugerencias para modificar el ítem a los expertos, Dios mío. Pero bueno, cuando yo estoy leyendo ese ítem, yo estoy pensando en cómo una persona sorda lo recibe. No solo la gramática del español, el vocabulario, sino también el contenido. ¿Cuál ha sido su experiencia de vida? ¿Cuál podría haber sido la experiencia de vida de una persona sorda que recibe ese ítem? Entonces, sí, yo pienso que esta experiencia, sí, a mí me ha servido muchísimo, ¿verdad? Y yo espero que a ustedes también y que sigan, yo sigo estando a la orden, ¿verdad? Y en lo que pueda y lo que la experiencia se pueda compartir, porque no todos tienen la oportunidad. Yo eso lo entiendo, no se le puede exigir a una persona que haga lo que uno quisiera que haga porque no tiene la experiencia, la vivencia, ¿verdad? De pasar años de años con sordos. Entonces la responsabilidad mía es, si yo he tenido esa dicha, no es solo para decir, ay, qué dichosa. No, tengo una gran responsabilidad y es transmitirla a las personas que toman decisiones, ¿verdad? Claro. Usted. Giselle, y dentro de la universidad y en el programa de la prueba, ¿en cuáles proyectos ha colaborado? Ok, este, bueno, como les mencioné, yo estuve con Progreso, estuve con CASET, fui profesora hasta el año pasado en la carrera de Educación Especial con el curso de Estrategias Metodológicas para Personas Sordas. Ya terminé esa etapa. Recientemente estuve colaborando con Mónica y con Laura en el proyecto de investigación que tiene, ¿verdad? De evidencias, algo de la prueba de evidencias, algo así se llama. Vamos a ver, yo lo había Los apuntado en algo. ajustes razonables. Sí, exacto. Bueno, estuve colaborando con ellas y seguiré colaborando en lo que me necesiten. Con un poco, les voy a ser sincera, con un poco de temor, porque yo no soy especialista en evaluación, yo no soy lingüista, yo no soy especialista en matemáticas, entonces a uno le da un susto, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Es una responsabilidad de si yo estoy haciendo esto bien, lo mejor que puedo, ¿verdad? Entonces, pero es emocionante, como yo les digo, lo que no hay es lo que más me gusta, hay que hacerlo, alguien tiene que tirar, que después digan, qué terrible fue, no importa, pero por algo se empezó, por algo se empezó. Entonces, eso me gusta muchísimo. Pensando en esas cosas que no se han hecho y pensando en que a pesar de que teníamos la prueba de lengua de señas, los sordos no lograban pasar la prueba. Justamente después de una aplicación, de una prueba en San Ramón, un grupo de compañeras nos decidimos a formar un TCU. Diseñamos un trabajo comunal universitario para que estudiantes de la universidad que ya habían pasado la prueba y que tenían una edad similar a los, estaban más cercanos en edad a los estudiantes que querían hacer la prueba, pudieran
capacitar o facilitar actividades o experiencias a muchachos sordos que iban a hacer la prueba. El trabajo comunal se llamaba Potencializando habilidades de pensamiento lógico-matemático y habilidades verbales en población sorda. Lo coordiné por 3 años, fue una experiencia muy, muy interesante. Yo quería que sirviera más para sordos, pero yo creo que sirvió más para los oyentes, porque los estudiantes oyentes de la universidad que estuvieron en contacto con la población sorda, que conocieron sus realidades, que trataban de explicar matemáticas, que trataban de explicar español, comprensión de lectura, se dieron cuenta de la gran diferencia, ¿verdad? Una diferencia enorme que hay cuando ellos entraron a la universidad y la población que estaba tratando de entrar. No tenían las habilidades, todavía ni siquiera, ¿verdad?, alcanzaban. Entonces, yo creo que se enriquecieron mucho los estudiantes oyentes, se fueron muy, muy motivados. Todavía tengo contacto con algunos me hacen llamadas telefónicas y me dicen cuál persona sorda podría ser para este puesto, porque la idea era esa: si ustedes van a tener puestos, sepan que pueden contratar a personas sordas y cómo son, ¿verdad? ¿Qué accesos tendrían que tener? Fue muy, muy interesante. Sin embargo, tuvimos que cerrar el trabajo comunal porque hay algo interesante. No es solo el sistema de educación, es la población en general, la sociedad en general. La persona sorda se sigue viendo como una persona con discapacidad, y a veces con discapacidad cognitiva, porque no lo comprendemos, porque no entendemos su forma de comunicación. Pero en realidad la persona sorda pertenece a una minoría lingüística. Entonces, si le cambiamos a esta perspectiva, tal vez la gente, las mismas familias, los mismos profesores de los colegios hubieran apoyado ese programa o ese trabajo comunal, ¿verdad? Eso fue una experiencia muy rica. Warner, digamos, que si yo hubiera tenido tiempo, yo le digo sinceramente, si yo no trabajara en la escuela y hubiera tenido tiempo, no sé cuántas investigaciones hubiéramos empezado, porque hay tanto para hacer con la población, pero para poner en evidencia, porque todos lo sabemos, pero no está escrito, no está demostrado. Y eso es importante para que la gente tome decisiones. Muy bien, muchas gracias, Giselle. Y ya para ir cerrando esta entrevista, bueno, hemos hablado mucho del pasado. ¿Cuáles son los planes más bien para el futuro? ¿Cuáles proyectos le gustaría desarrollar? ¿Y cuáles de esas potenciales investigaciones, por ejemplo, planes para realizarlas? Sí, bueno, yo estoy cerca a pensionarme del Ministerio de Educación, entonces es un sentimiento ahí interesante de dejar la escuela. Nunca quise dejar la escuela porque ese es el laboratorio. Y les decía que era en doble vía porque lo que yo aprendí grabando la prueba, analizando los ítems, también me lo llevo a mi aula. Yo digo, estos chiquitos tienen que llegar a pensar, tienen que analizar. Entonces me ha permitido también presentar situaciones, experiencias retadoras para que esos cerebros, ¿verdad?, se potencialicen, se extiendan, tengan retos, ¿verdad? Es que ha sido, bueno, me ha enriquecido tremendamente la prueba también. Estoy a punto de pensionarme, entonces sí, ya estoy yo pensando, ¿verdad? La prueba me da el reto que yo acepté, no sé con qué valor, qué bárbara, de que podamos trabajar en algún momento, aunque sea de honoren, porque yo creo que no me van a poder pagar al estar pensionada, pero poder diseñar ítems en la lengua de señas, ¿verdad? Yo sé que ahora se habla mucho del diseño universal y que la prueba sea, lo mencionaron hace unos días también en el simposio, que la prueba sea accesible a todo el mundo, pero no podemos sacrificar las características particulares por un diseño. Eso no está bien. O sea, lo más importante son las personas, no un diseño, no un concepto, no una idea, es la persona. Entonces, si hay una prueba que los sordos, para ellos, se puede hacer, para los usuarios de la lengua de señas, se puede hacer en lengua de señas o en otra forma, pues no sabemos, pueden haber muchas formas más, los especialistas en evaluación marcarán la pauta. Pero si podemos diseñar ítems en los que la persona sorda solamente enfrente la dificultad de lograr ese pensamiento lógico y no de comprender el español, que sea solo una dificultad, como las personas regulares, oyentes, que nada más la leen y tienen que pensar. Ahora, el sordo tiene que leerla, tratar de comprenderla en su segunda lengua, que es el español, o si es su primera, en una primera lengua muy rudimentaria, muy básica, muy compleja, porque eso es otra cosa interesante. Entonces, ¿cómo comprender ese ítem para poder resolverlo? Primero tengo que enfrentar la comprensión y luego ver lo que me están preguntando, ¿verdad? O sea, ¿qué tengo que hacer para responder? Entonces, ese bueno, yo estoy, ahí me marca la pauta el programa, me dirá cuándo,
pero yo estoy dispuesta ya por pensionada a trabajar en eso. Quedo libre para trabajar con instituciones, ya me han solicitado, vamos a esperar a ver qué se formaliza, para trabajar con instituciones de educación superior o cualquier otra institución que quiera realmente comprometerse para trabajar con la población sorda. Estoy libre y dispuesta. La ventaja es que puedo hasta no cobrar porque tendría pensión, entonces está muy bien. Y sobre todo, ahora sí tengo un compromiso que es el de publicar. Yo creo que las publicaciones, ahí es donde empieza la investigación formal, ¿verdad? Porque yo tengo la experiencia, pero entonces tengo que fundamentar todo para poder hacer la publicación. Que ya no sé si se podrá hacer en la Universidad de Costa Rica o dónde se podrá hacer, pero sí es importante publicar para que la gente lo retome y mejore lo que pueda estar puesto en un papel, ¿verdad? En una idea. Y que todo sea pues en beneficio de la población sorda. Bueno, Giselle, muchísimas gracias por esta amena, divertida y muy sincera entrevista. La verdad es que nos hemos dado cuenta de otra faceta diferente, ¿verdad?, que se realiza acá en la prueba, también con los colaboradores externos, ¿verdad?, como el caso suyo, ¿verdad?, que efectivamente traen a colación mucha de la experiencia que está fuera de nuestro programa y que es valiosísima. De verdad le agradecemos mucho haber aceptado esta pequeña entrevista. A ustedes también. A ustedes también, muchísimas gracias. Mucho gusto, perdón, Karen, con mucho gusto, más bien muchísimas gracias por la oportunidad de poder pues compartir, porque como les dije, no es tanto como que me pregunten, sino como que conversemos. Exacto. Muchísimas gracias también a Juanes, que nos acompaña siempre en la conducción de este programa, y a Laura también, que nos hace el favor de interpretarnos. Y a ustedes, por supuesto, les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales y que le den seguimiento a este programa que hemos titulado Rostros de la Prueba. Estamos entonces pendientes de toda la información que ustedes también nos puedan facilitar. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa.